Hola, ¿qué tal, damas y caballeros, niños y niñas, hombres y mujeres que me escuchan del otro lado? Para mí es un placerazo enorme el poder estar acá y poderte transmitir una vez más o poder reflexionar otra vez en esto que es un pensamiento colectivo o que son cosas cotidianas que se dan en una vida común y corriente. Que si bien es cierto, no le van a cambiar la vida a nadie, pero sí puedo acentuar de que si haces hincapié y piensas con este servidor, por ahí cambies pequeños matices de tu vida o pequeños hábitos y puede que tu vida mejore o cambie a mediano o a largo plazo, ¿no? Te agradezco por estar ahí. Si vienes desde Facebook a YouTube, te pido perdón y te pido una disculpa porque los últimos dos videos, uno, una mala calidad de audio y la otra, una mala calidad en cuanto a la expansión del video. Pero tuve problemas en cuanto a mi celular para poder publicar y mucho peso, muchos megabytes del video no me los dejó subir a YouTube en este caso, sí lo pude hacer en Facebook, pero bueno, esas no son razones como para poner excusas, sino que siempre lo intento y trato de hacer algo diferente, ¿no? En esto que es un pensamiento colectivo o en algo que nos ayuda a reflexionar sobre cosas de la vida, ¿no? Sucede que paso una vez a la semana, no pasan muchos días a la semana, quisiera hacerlo más seguido, las redes sociales me dicen eso, que para poder alcanzar más personas o poder tener una mejor audiencia debería subir más seguido. No obstante, sostengo que el tiempo es muy valioso y en este caso, este servidor casi no tiene ese espacio-tiempo, ¿no? Como para poder hacerlo. Pero vamos a intentar y mejorar y tal vez podemos crear contenido un poco más seguido, ¿no? Eh, Como todos los días te diría que tengo muchas cosas que ofrecer o muchas cosas que hablar. Meditaba con un amigo, de vez en cuando medito con él y él me decía que hablara de cierto tema en general, lo cual no estoy preparado para hacerlo, pero lo tengo en tela de juicio para poderlo lograr y poderlo hacer. En este caso vamos a hablar de algo que es muy común y corriente, o que considero que es muy divertido de pronto, y es a base de los mitos que pasan en nuestra vida o los mitos que se dan en nuestra comunidades que se dan en nuestro país, que se dan en la vida en general, viste, muchos mitos y muchas cosas que pareciera que fueran creíbles o que deberíamos de hacerlas creíbles, pero en realidad no tiene sentido ponerles, como dijera, un razonamiento pleno, porque al final no son realidad, o al menos yo así lo considero, y espero que tú viajes conmigo en este video y que vamos a reflexionar y pensar a base de ese tipo de cosas, ¿no? Cuando estaba en casa, tenía, ¿qué te puedo decir? 12, 8, 10 años, no recuerdo exactamente mi edad. Yo salí de mi casa entre los 14, 13 años. Sí recuerdo ciertas frases que escuché de mi mamá o ciertos mitos que mi mamá me transmitía y que mi papá también lo hacía. Uno de ellos era que no comiera semillas, ¿no? Que es muy divertido porque ahora estoy acá a mi edad y he comido millones de semillas y no me han hecho daño porque mamá y papá decían que si comía semillas de sandía, de melón, de guayaba, me iban a hacer un árbol en el estómago, ¿viste? Así que me iban a salir las ramas por las orejas. Y nos infundían miedo con ese tipo de detalles y terminamos creyendo ese tipo de cosas que son mitos irrelevantes en la vida, pero con el miedo del desconocimiento o la ignorancia en nosotros mismos, terminaba creyendo ese tipo de cosas que ahora me da mucha risa lo ingenuo que era o lo ignorante que era cuando estaba en casa, ¿no? Y como ese y entre otras cosas, creo que mamá me enseñó o me decía muchas cosas, por ejemplo, otro mito, otro detalle que mi mamá siempre me decía era que si te parabas en la cola del gato no te ibas a casar y uno pensando en la vida futura o que quiere tener su esposa y sus hijos, evitaba al 100% no pararse en la cola del gato. Y al final dices que es algo que, valga la redundancia, no tiene ningún sentido. Tú puedes pisarle la cola a 1000 gatos en la vida y si tienes de casarte te vas a casar. O si aportas o haces o te creas o logras ser una gran persona en el viaje de la vida, va a volver tu buena esposa o tu buen esposo, ¿no? Y por ahí viste otro mito que mamá decía, era que, por ejemplo, que no barriéramos de noche, ¿no? Que si barrías de noche, eh,
se iba a la suerte o que barrías la suerte, ¿no? Y que si barrías de noche tenías que barrer hacia adentro, no hacia afuera. Cosas que no, o sí creía cuando estaba joven y me infundían miedo. Entonces, uy, cosas del diablo, por ejemplo, pensaba yo, tocarle escoba de noche, ¿no? Entonces nunca barría de noche. Y viajé y llegué a la ciudad y miraba que la gente barría de noche y decía, la gente está loca, ¿cómo barre la suerte, no? Que son cosas muy inherentes, dice, muy innecesarias que te van calcando en la vida y te van haciendo memoria. Y no está mal de pronto creer cuando estamos jóvenes en ese tipo de cosas. No obstante, sostengo que si viajamos con eso y nos hacemos viejos creyendo ese tipo de cosas, vamos a terminar mal porque la ignorancia plena en nosotros nos hace tener miedo por cualquier cosa que la gente nos dice. Mamá y papá decían ese tipo de cosas, pero está en nosotros tomar la decisión si viajamos con ella, ¿no? En cierta ocasión, yo creo que en uno de mis videos te he contado, si ves mis videos completos, que una vez estaba el esposo con la esposa y ella hacía pizza siempre, ¿no? Y cuando ella hacía la pizza siempre le cortaba las dos orillas antes de meterla al horno. Y le preguntó a la joven o a la esposa que por qué hacía eso. Y ella dijo, no, yo lo hago porque mi madre lo hacía, ¿no? Entonces dijo él, bueno, cuando vayamos donde mi suegra le voy a preguntar. Cuando llegó donde la suegra, le preguntó que por qué le había enseñado a la hija a cortar las orillas de la pizza. Entonces ella le dijo, qué sé yo, lo hacía mi abuela, ¿no? Y en el viaje él tuvo que estar con la abuela, ¿no? Y la abuela todavía estaba con vida. Y cuando llegó donde la abuela le preguntó a la abuela que por qué le cortaba el pedazo de la pizza, por qué la hija de ella, la suegra de él, había aprendido a eso y por consiguiente lo había enseñado a su esposa. Y él le dijo, qué sé yo por qué mi hija hace eso. Yo simplemente le cortaba las orillas porque mi horno era muy pequeño, ¿no? Yo sé que es un poco incómoda o no causa gran gracia el chiste, pero imagínate cuánta ignorancia se puede viajar por tres generaciones o cuatro generaciones, si uno así lo desea, ¿no? Entonces, en este caso, siendo relativos o objetivos con las cosas que pasan en nuestra vida, no podemos crear los mitos o no podemos vivir amedrentados por algo que nuestros padres nos enseñaron o algo que escuchamos en la calle. Que alguien dijo que, por ejemplo, que si ves un payaso, que no te le acerques porque son malos. No se puede generalizar, no se puede llevar una frase trillada a algo que es verdad. Si bien es cierto, es muy importante recalcar que cuando algo, una mentira se repite muchas veces, se convierte en verdad, ¿no? ¿Sí o no? Si meditas conmigo y piensas, hay cosas en nuestra vida que nos dicen que son correctas y tú dices, pero ¿cómo? Voy a pensar fuera de la caja y esto no es así. Tengo que hacer la diferencia. Y es ahí donde se marca la pauta para ser diferente. O sea, si venimos y decimos, bueno, yo creo en los mitos que mi mamá dijo, pero voy a usar la lógica o el sentido común y voy a tratar de pensar fuera de la caja, como dice el servidor, para ver si es cierto que este mito o estas palabras o esta frase que escuché trilladamente eh, va a marcar la diferencia, ¿no? O es si realmente es verdad. Porque si no es verdad, hay que perderle el miedo, porque el miedo a algo que se desconoce se pierde cuando se abre la mente y se sale de la ignorancia de lo mismo, ¿no? Entonces hay que investigar, hay que lucrarse, hay que pensar por sí mismo, salir del campo o de la zona de confort, ¿no? En este caso. Y hablando sobre mitos, siempre en el eje del asunto, mamá decía que, o papá decía que si dormías con los zapatos de cabecera ibas a soñar con el diablo, ¿no? Cosas que, por cierto, le tengo mucho miedo, le tenía mucho miedo. Decía, no, si dejo los zapatos por acá, voy a soñar con el diablo. Cosas que son mentiras. Yo te diría que tengo un apartamento pequeño, ¿no? Y de pronto a veces mis zapatos se mojan y tengo que trabajar con mis zapatos el siguiente día. Entonces uso un ventilador o usaba un ventilador y dejaba mis zapatos de cabecera. Y nunca soñé con el diablo. Sí, por ahí a veces tienes sueños o pesadillas incómodas, pero a veces por otro tipo de razones, pero no por esas como tal, ¿no? Entonces se va dejando de creer y se desgeneralizan ese tipo de cosas, ¿no? Y no se pueden llevar o yo no le puedo infundir ese tipo de cosas a mis hijos o a los que van en mi generación, ¿no? Entonces recomiendo en esa pauta de que marquemos la diferencia y que seamos diametralmente opuestos. Como dice, sí, ligeros matices a entender por qué las personas adultas o las personas de una edad avanzada dicen ese tipo de cosas, pero no hacer hincapié en que eso realmente es lo correcto.
Por ejemplo, un mito muy común en nuestro lugar o en nuestra colonia o en nuestros países cuando hablan de la lechuza. Yo te voy a ser sincero. A mi conocimiento o a mi edad, yo desconozco qué es la lechuza, ¿no? Y ahorita estoy acá en un lugar literalmente solo, ¿no? O he estado en lugares muy solos y muy oscuros y la gente inventa que la lechuza y que es un pájaro que viaja de noche y que llega a las cosas, a las casas y que mata a los niños. Te diría que no puedo creer eso, es un mito, no puedo acentuar algo en eso. O sea, lejos de la realidad de lo que conozco. Pero si un día sucedieran ese tipo de cosas en mi vida, diría que fuera un fiel creyente de ese tipo de cosas. Pero considero que no. Considero que se puede estar mal en muchas cosas, pero no se puede creer ese tipo de cosas mientras no las haya vivido como tal, ¿no? ¿Verdad? O el mito de la sucia, que es muy común en Honduras. ¿Quién no conoce de la sucia en nuestro país? Cualquiera te dice que es una mujer muy hermosa y que dicen que cuando te acercas a ella se convierte en una mujer fea y horrible y que cuando de pronto vienes o si tienes un hombre logra tener relaciones con ella o se toca, dice que tiene la suerte como de conseguir cualquier tipo de mujer con solo de que le enamore o que la toque, ¿no? Pero son mitos, no es algo que se puede creer. Y lo que pasa con los mitos es que nos pueden dañar, ¿no? Porque pueden viajar con nosotros y de pronto un día creer que todo lo que nos dijeron es cierto y viajar por la vida ignorando la existencia plena o ignorando un vasto mundo de inteligencia que está alrededor nuestro por el simple hecho de no querer pensar por nosotros mismos y darle la responsabilidad de nuestros pensamientos o la responsabilidad de nuestra libertad a otras personas que nos infundieron cosas que cualquiera se las pudo haber dicho y la terminaron creyendo, ¿no? Pero aquí yo quiero leer una parte. Dice, un pensamiento racional nos puede ayudar a comprender el mundo y a su vez generar un conocimiento frente al mismo. Entonces, hay que pensar racionalmente. Es decir, bueno, mamá dijo que tal cosa era correcta, ¿no? Pero papá también decía lo mismo, pero voy a usar mi lógica o mi sentido común y mi mente de este lado. Voy a empezar a racionar. ¿Por qué? ¿Por qué me decían que la cigüeña trae los niños, por ejemplo? Un mito normal. ¿O por qué me decían que el duende existe, no? ¿O por qué me hablaron del cipitillo? ¿Por qué me hablaron del cadejo negro? ¿Por qué me hablaron del cadejo blanco? Bueno, si te dijeron algo como eso, te diría que deberías de pensar por sí mismo, decir, ¿por qué? ¿Será cierto este tipo de cosas? Investigar, indagar. ¿O qué hacen las personas? ¿O qué parte de la vida? ¿O por qué suceden ese tipo de cosas? Si es que realmente existen. Otro servidor de este lado del sol no te puede creer en ese tipo de motos, en este tipo de mitos, porque no los ha vivido. Y creo que el conocimiento de este lado del sol, no hablando de la divinidad, no está más allá de lo que podemos ver o lo que podemos palpar o lo que podemos pensar en sí mismo, ¿no? No existe el conocimiento pleno como tal, pero si tú conoces, por ejemplo, que esto que está atrás es un lobo, ¿no? Porque tienes un conocimiento pleno o tienes un conocimiento previo a estas cosas. Y eso sí se puede creer de este lado del sol, ¿no? Porque si enfocamos la vida en la divinidad, es algo que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Y que no se, y se tiene que creer por fe, ¿no? O acentuar las bases en ese tipo de cosas. Pero ya serían otros 20 minutos pensar en ese tipo de cosas. En este caso reflexionamos de mitos y los mitos son de este lado. Las creencias serían otro tipo de cosas, ¿no? Dicen, no, uno de los mitos que se repetía en mi casa, lo tengo por aquí marcado, es que no había que bañarse después de comer. Bueno, pero yo muchas veces he tenido una cita muy importante o citas importantes y me toca que comer y a la misma vez como y voy a la ducha, a la regadera, salgo de la regadera y voy a mi sitio y regreso y no me pasó nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si creo ese mito, me tiro media hora o una hora después de comer y estoy perdiendo una hora de mi vida pudiendo hacer algo más, una par de cosas más importantes. Diría que he hecho muchas veces este tipo de cosas y al menos nunca me he sentido mal. O al menos, de verdad te lo digo, no me han pasado grandes cosas haciendo ese tipo dicen que es malo la digestión y esas cosas. Bueno, pues la ciencia ayuda a desprenderse de mitos, por ejemplo.
Porque un doctor sí te puede recomendar, por ejemplo, qué pasa después de comer o qué es lo que tu cuerpo realmente necesita después de comer. Yo la única reacción que siento a veces cuando ando cansado y como es que me pega sueño, ¿no? Eso es todo. Pero habría que razonar a ver si realmente es necesario dormir después de comer. Porque si fuese bueno, te diría que estamos perdiendo la vida, que es comiendo y no durmiendo después de lo mismo. Y leí un poco o indagaba un poco acerca de la cultura china y en China es muy permitido o es permitido en casi todos los trabajos que las personas coman y tengan una siesta después de comer o a la hora de su descanso. Entonces creo que ha de ser importante, ¿no? Dormir después de comer, si ellos lo dicen, lo han de haber aprendido, lo han de haber hecho lo hacen de la mejor manera, al menos eso creo, ¿no? A veces aceptamos ideas sin pensar si son verdaderas. Los mitos son ideas que la gente nos vende o que las personas o las culturas en general nos venden y nos hacen creer que eso es cierto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Tenemos que pensar si son realmente verdaderas. No podemos tomar, por ejemplo, de una manera literal todo lo que escuchamos o de una manera tan seria todo lo que nos dice el vecino, lo que nos dice el individuo que está ahí. Cuando en realidad existen bases de información para saber si algo es cierto o no es cierto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, existe la forma o uno de los mitos que al menos se divaga entre los hombres que dicen que las suegras son malas. ¿Será eso cierto? Pues te diría que no puedo aceptar eso como verdad, porque no puedo generalizar un pensamiento colectivo. Algo que la gente considera que es un pensamiento colectivo no se puede generalizar porque existen un montón de culturas. Y puede que haya una cultura en la cual hayan buenas suegras, ¿no? O hayan buenas personas que te rodean de acuerdo a la familia, ¿verdad? O aquellos que dicen no se puede vivir con los suegros porque es una cosa del diablo, que sí que lo otro. Bueno, pues si algún día te toca vivir con tus suegros y tienes una mejor vida, ¿no crees que va a haber valido la pena? Entonces no puedes tomar eso como cierto. Es un pensamiento, alguien que lo dice, pero no se puede pensar que eso es cierto, ¿no? No se puede creer que, por ejemplo, la gente te vende eh, dicen que si tienes un ursuelo en el ojo, que es bueno pasarte la cola de un gato, por ejemplo. O que te dicen que se puede poner, te pones un huevo en el ojo y se te quita un ursuelo. Yo no, al menos no sostengo ese tipo de cosas. Y de verdad les lo digo. Yo creo que si tienes un ursuelo en la vista, tuvo que haber sido alguna enfermedad o tienes alguna infección en la vista. Lo que tienes que hacer es tratarte de una manera distinta, ¿verdad? Existen las pastillas, existe el descanso, por ejemplo, existe la manera de estriparte un- un- algo como eso, un suelo, y te va a sanar. Con el tiempo vas a estar sano, pero no puedes creer de que, o a veces también la gente sostiene que eso es correcto, ¿no? Y lo hacen y les funciona. Pero yo digo que, más allá de que le funcione, tal vez que el tiempo preciso tuvo que haber pasado y justamente tal vez en el espacio-tiempo logró rozar eso, ¿no? Y sí funcionó. Yo no creo realmente, literalmente, en ese tipo de mitos, ¿no? El conocimiento nos libera de los miedos que la ignorancia nos impone. El conocimiento, el querer saber el porqué de las cosas, nos va a liberar de los miedos. Como cuando yo tenía miedo cuando estaba joven, mi mamá me decía, te van a hacer un acto, vamos a hacer una parra de sandía en la panza si comes semillas de sandía. Y no podía comer sandía tranquilo, ¿no? Tenía que hurgarla y botarle todas las semillas. Y si bien es cierto, me quedé con esa costumbre de botarle las semillas a la sandía. No obstante, ahora me puedo tragar un par de semillas tal vez accidentalmente, pero no es que pienso que mañana voy a amanecer con una parra dentro de mi estómago. No hago ese tipo de cosas, ¿no? O, por ejemplo, no creo que me dice que la cigüeña trae los niños, ¿no? Porque ya sé cómo funciona el ambiente, ¿no? Y todo ese tipo de cosas dice que la vida o las generaciones o nuestros abuelos o nuestros madres nos enseñan o la cultura en general es bien difícil. Me gustaría hacer un paréntesis en cuanto al sistema de religiosidad. Antes, en la época antigua, existía solo una sola religión, por ejemplo, hasta que vino un pensador y partió la iglesia o la dividió en Dios en dos. Y existe un antes y un después de eso.
Y este se llama Martín Lutero, que te recomiendo que investigues un poco de él, si sabes un poco de religión, para que veas cómo sí, cuando hay alguien que levanta la mano, piensa diferente, logra generar muchos cambios. Entonces, en este caso no se pueden sostener los mitos o las pequeñas cosas, ¿no? Sin antes saber el porqué de las mismas. Cuando tú sabes el porqué de las mismas, actúas con más sentido, ¿no? Como con más presencia. Dices, bueno, yo hago esto porque es lógico. Como cuando alguien te dice, no te desveles porque es malo. Bueno, lo compruebas y sabes que es malo, entonces después actúas en pos de eso, ¿no? Alguien te dice, cepíllate la boca todos los días que te va a servir. Lo haces y funciona, ¿no? Entonces es porque ya tienes el conocimiento, ¿no? Pero de lo contrario, creo que no se puede creer todo lo que se escucha, ¿no? Desde pequeño se nos enseña a no dudar. Es una mítica o es algo místico, se podría decir, o es algo muy normal o muy, muchas costumbres nos enseñan a no dudar de lo que nos dicen. Nos dicen que el perro da 3 vueltas para dormir y nos enseñan a no dudar de ese tipo de cosas. Y nosotros decimos, sí, cierto, no, vamos a creer, pero no funciona así. Tienes que creer en otro tipo de cosas, de que tal vez el perro de casualidad lo viste y dio 3 vueltas y bueno, pero una casualidad, pero tú miras a un perro echar así y se echó de un solo sector, ¿no? Ya estuvo, no funciona. Pero no sé, a veces se analizan ese tipo de cosas. Y así constantemente se llegan a muchas cosas que las cuales no nos hacen dudar, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas de trabajo, en los sistemas de estudio, en los sistemas de religiosidad, se nos enseña a creer en algo y a no dudar de lo mismo. Y yo creo que ahí está mal, hay que usar el sentido común, se tiene que dudar de las cosas, porque yo creo que el principio de la sabiduría depende de la ignorancia que creemos tener. Porque si no creemos que ignoramos algo, no tenemos la curiosidad de querer salir de esa ignorancia, vamos a creer en algo que nos dicen, bueno, si te vistes de tal forma, eres la persona correcta. Si te peinas el pelo de tal forma, vas a ser sano. O si haces tal cosa, vas a lograr tal cosa a tal tiempo. O sea, no se puede generalizar. Por ejemplo, la mayoría de personas piensa que hay que casarse joven. Yo sostengo que no. Yo sostengo que no es necesario casarse joven porque creo que la educación de los hijos llega con la educación de los padres. Y entre más edad tienes o más madurez como tal, vas a ser capaz de ser un mejor padre, ¿no? O un mejor cónyuge o cualquier área de la vida que quieras mejorar. La madurez es la que te va a ayudar porque has apilado muchos errores y esos errores te iban a tener una buena experiencia, ¿no? Y eso es lo que te va a marcar la diferencia. Al menos sostengo eso. Dice que muchos mitos nacen del miedo. Y sostengo que es cierto, ¿no? Porque la gente, por quererte meter miedo, por quererte persuadir a que creas en lo que ellos creen, te meten miedo. Entonces, no vayas por ahí, porque ahí sale tal cosa. Y un día te atreves a pasar y pasas y no te pasó eso. O mentalmente creo que las cosas, como tenemos miedo, nos pueden pasar. Nos dicen, en esa casa asusta y entramos a la casa y casualidad, una olla está por caerse, ¿no? Y nos acostamos y en el transcurso de la noche pasó un ratón y botó la olla. Una lógica, ¿no? Y se cayó la olla y dice, sí es cierto, asustas en esa casa y vives con aquel miedo, ¿no? Y fue una casualidad, fue algo inherente, ¿no? Algo que sucedió por inercia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el miedo, por consiguiente, se hace colectivo y la gente cree en algo que realmente no es, porque tienen miedo de pensar por sí mismos. No tengamos miedo de abrir la mente, de pensar el porqué de las cosas. Yo sé que salir de la ignorancia requiere responsabilidad, porque entre más se sabe, más se sufre. No obstante, es la única manera de ser libres. ¿Qué es lo que busca la libertad? Bueno, este servidor no busca yo no busco alimentar mi ego, por ejemplo, en este vasto mundo del conocimiento, sino que simplemente ser un poquito racional en cuanto a lo que pienso y buscar la verdad de este lado. Si tú me intentas persuadir o me haces creer algo, pero me das una lógica, un sentido común sólido, el porqué de lo mismo, yo te puedo creer.
Pero si solo me dices, dijeron que iba a pasar un huracán tal día. Yo dice, pero ¿y por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién te lo dijo? O dijeron que, dicen que tal cosa va a suceder en el 2012. Por ejemplo, cuando decían que el 2012 iba a ser el fin del mundo. ¿Ya viste cuántos años pasaron? El 2012 era el fin del mundo de calendario maya, según ellos. Y iba a ser el fin del mundo y que nos íbamos. Y todo el mundo buscaba consagrarse, creo, en esos días porque iba a ser el fin del mundo. Mira qué tiempo estamos y no sucedió. Eso es un mito, no se puede generalizar. ¿Qué tal y si el que estaba creando el calendario maya se murió en ese entonces? Y no lo siguieron creando porque no había suficiente conocimiento. Lo dieron. Vamos a darle un par de años para poder seguir creando el calendario y lo vamos a dejar por mientras. Los indios en su lógica, en su sentido común. Y después, qué sé yo, los atacaron a españoles, la verdad, cualquier cosa puede haber pasado y no se siguió haciendo. Y alguien encontró a Tablier y vendió esa idea y generalizó que iba a ser el fin del mundo. Incluso habían películas y cosas que, qué sé yo, ¿no? Que se iban a dar en ese año. Y no se dieron, imagínate. Entonces, pero ¿va a ser el fin del mundo? Sí, va a ser, pero nadie lo sabe cuándo, ¿no? No lo sé yo, no lo sé tú, ¿verdad? Lo desconocemos. Entonces, no vendamos la idea o metamos miedo que algo va a suceder para que alguien nos crea, ¿no? Que somos profetas con el periódico de ayer, por ejemplo. Dice, cuestionar no es falta de respeto, es abrir la mente al entendimiento. Cuestionarte a ti mismo, cuestionar a las personas que te rodean, no es falta de respeto, ¿no? Es abrir la mente al entendimiento. Y no tengas miedo de hacerlo. Te aseguro que como este servidor te va a servir de mucho. A mí me ha servido. No soy un tipo común y corriente. Si alguien de 40 años se para frente a mí y me empieza a decir un par de cosas, yo siempre le voy a preguntar el porqué de las mismas, porque tengo interés en el conocimiento, no busco alimentar mi ego, como te repito, sino que busco la verdad y la verdad es indiscutible y la verdad siempre va a marcar más la diferencia, entonces por eso lo hago de esa manera y te recomiendo que lo hagas. De verdad te lo digo, que cuestiones la vida, que busques el porqué de las cosas. No simplemente existas por existir. La vida es más que eso y hay que buscarlo, ¿no? Y hay una frase por ahí que diga que hay que vivir de tal forma que nos recuerde. ¿Y cómo se vive de tal forma que nos recuerde? Bueno, haciendo cosas diferentes. Y creo que ser libre pensador es una cosa diferente, ¿no? Cuestionarte el porqué de las mismas es una cosa distinta. Y eso va a marcar la diferencia, ¿no? El problema no es creer en algo, sino es que dejar que nos guíen o que cambien nuestras acciones. Puedes creer en cualquier tipo de cosas, pero si te va a guiar en la vida para que cambie y van a cambiar tus acciones de acuerdo a ese tipo de cosas, entonces no funciona así. Como cuando te dicen que es bueno ponerse el boxer al revés porque si alguien te hace brujería. Para mí esa es una estupidez a gran escala. Con el respeto de quien lo hace, ¿no? ¿Verdad? Para empezar, es un mito, por ejemplo. Yo no lo creo. O usar la camisa al revés. No sé. Cada quien sabrá en qué es lo que creo, qué es lo que se estudia. Y para concluir, dice, la suerte no se barre, se construye con trabajo y responsabilidad. No creas que es un mito que vas a barrer la suerte de tu vida, ¿no? La suerte se construye con trabajo y responsabilidad. Eso es como para que entiendas que para que si crees en un mito puedes perder muchas cosas que las puedes construir a base de trabajo y responsabilidad. No existe otro tipo de cosas, ¿no? Y para concluir te cierro con algo que es realmente magnífico y te lo recomiendo. Dice que hay que usar la lógica, la educación y la fe verdadera. Un poco de énfasis. Hay que usar la lógica, la educación y la fe verdadera. Dejémoslo de tonterías y de niñerías o de cosas pueriles, creyendo que la vida va a cambiar, creyendo en los mitos o en las cosas que la gente generaliza que son verdades. Dejémoslo de estupideces, como digo yo, dejémoslo de pensar de una manera ilógica. Usemos el sentido común, usemos la lógica, la educación y la fe verdadera y vas a ver cómo la vida sí te cambia de una manera sólida, ¿no? ¿Verdad? Creo que ya hemos llegado al final de esta reflexión. Espero que te haya gustado. Te agradezco por estar ahí si llegaste hasta el fin del video. Y espero volvernos a ver prontos mediante las olas de la vida, así lo permitan o mediante
las circunstancias se presten para que este servidor esté aquí y que tú estés del otro lado presto para escuchar. Gracias por estar ahí. Un abrazo, un beso a la distancia. Te deseo lo mejor del mundo y espero volvernos a ver pronto. Gracias.